Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este que se llama Cine Nostalgia de Review México. El día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a platicar de una película que cumple 20 años, una de las grandes películas de el señor, del genio David Lynch. La película es Mulholland Drive, que fue... Ah, y ahí tiene... Bueno, yo déjame traigo también todos mis afiches. Fue premiada, me parece que, si mal no recuerdo, ganó mejor director en el Festival de Cannes, ¿no? Y bueno, pues es una película que es bastante Sí. críptica, bastante enigmática y fascinante. Entonces, bueno, para comentarla, nos acompaña, como en los tres programas anteriores, a J. Navarro, crítico de cine. Bienvenido a J. Y No, bueno, gracias, gracias. ¿y te parece si a mí me interesa mucho siempre saber cómo vieron la película y cuál fue como su primera impresión, sobre todo de una película que es bien compleja, ¿no? Que uno trata, ¿no? En el afán de componer los elementos de lo que estás viendo, trata como de acomodar, pero es difícil y desgraciadamente caemos en dar miles de interpretaciones que a lo mejor el director ni siquiera quería decirnos eso, pero es que el material te da tantos elementos que tu mente vuela. Y lo que me parece muy interesante de David Lynch, que es una constante en toda su filmografía, es cómo siempre te está rompiendo la estructura de tu cerebro, ¿no? O sea, lo que tú piensas que puede pasar, así como el espectador así común, ¿no? De que te sientas y dices, ah, ya sé quién es el asesino, pues resulta que David Lynch le da todavía una vuelta de tuerca y te mete otros elementos rarísimos que finalmente, como todos los grandes genios, termina amalgamándolos todos. Entonces, bueno, te da ahí una riqueza de elementos que están como deambulando en el sueño, ¿no? En lo onírico y en algo que es como un no espacio, no tiempo, no lugar, no tiempo, que sucede en la pantalla, pero que sí toma referentes de la realidad, como lo hacemos en los sueños, ¿no? A veces vemos algo en el día que nos impacta y son la materia de nuestros sueños y los utilizamos como referente, como marco de referencia, pero que en nuestros sueños pues tienen pues otra función, ¿no? Y aquí justo lo que hace David Lynch me parece es que siempre utiliza los elementos de la realidad, los que conocemos, en este caso, en esta película, pues habla de Los Ángeles, de Hollywood, de todo esto, pero está transcurriendo en un no lugar, en un tiempo, y en ese mundo de David Lynch, todo tiene sus propios códigos. Entonces, bueno, ya como ves me apasiono, pero bueno, cuéntame. ¿Cómo viste la primera vez esta película? ¿Cuántos años tenías? ¿Y cuál como fue tu sensación y cómo ha cambiado esa sensación? Adelante. Eh, pues mira, de entrada quiero decir que la primera película que vi de David Lynch, yo le llegué muy tarde porque pues estaba chavo. A mí no me tocó ver Terciopelo Azul tal cual en cines. Esa la descubrí una noche en Canal 11 y me fascinó. Pero Ujú. mi primer cinta de David Lynch fue, creo que dos antes de esta, que fue Lost Highway, Que es en una una maravilla. muestra de la Cineteca, que también es una maravilla. ¿Por qué menciono Lost Highway? Porque creo que Lost Highway y Mulholland Drive tienen muchas cosas, Muchísimas incluyendo similitudes, claro. sí, claro, totalmente. Solamente que cada uno en sus respectivos mundos y con sus respectivos enfoques, ¿no? Ujú. Y puedo decirte que la primera vez que vi Mulholland Drive me voló la cabeza, como me voló la cabeza en su momento Lost Highway. Y eso es lo que me gusta de David Lynch, ¿no? Yo tenía pues 20 años menos, échenle. Tenía 17, 18 años. No debí de haberla visto porque todavía la clasificación C, pero aún así pude verla. Eh, Era un director que ya me llamaba la atención por eso mismo, porque me rompía la cabeza. Yo quería entender sus películas en ese entonces. Y Lynch fue uno de los directores que cuando me topé con él, no podía yo encontrarle una solución a su rompecabezas. Decía, ¿por qué carajos? ¿Qué significa esto? ¿Por qué demonios? ¿Qué carajos me quieres decir, no? Y ya mucho tiempo después, porque Los Highway fue creo que por el 96, 97, pues me topo con Mulholland Drive y me encuentro con este misterio que además iba a ser un piloto de televisión, que iba a ser quería que Lynch fuera una serie que de alguna forma continuara lo que hizo en cuanto al contenido, a lo que hizo con Twin Peaks, ¿no? Pero no le funcionó y entonces decidió hacer el largometraje. Y la sensación que tuve fue de igual, grata sorpresa. De nuevo, me acuerdo mucho que me preguntaba qué era lo que acababa de ver. Creo que no hay película de Lynch que cuando terminas de verla por primera vez no te deje una sensación de, a ver, me tengo que sentar un momento y decirme a mí mismo qué me querías decir, qué me quisiste decir con esto, qué pasó acá.
y quieres, forzosamente tu lógica te lleva por este camino, ¿no? Ya después, conociendo más a Lynch, me doy cuenta que es un director que en realidad realmente no le interesa solucionar un problema, ni le interesa contarte una historia tal cual en cuanto a la estructura convencional, sino que simplemente, y él mismo lo ha dicho, en todas sus formas de arte, porque hay que decir que Lynch no solo es cineasta, sino que ha hecho pues también promoción, mercadotecnia, ha hecho pinturas, esculturas, o sea, es un artista en la Muy extensión de la completo. palabra, Ujú. así es. Y, y Lynch lo primero que dice después es, y yo lo leo y me encanta lo que dice es, pues yo sueño algo un día, me paro el otro día, lo escribo y lo transmito, ¿no? Y eso es lo que transmite ese cine, ¿no? Creo que más allá de que sí puede haber una capa de construcción o algo que quiera decir detrás, creo que Mulholland Drive efectivamente, como mencionas, es una interesante crítica, pero también un reflejo del mundo plástico y artístico de Hollywood, pero muy a su manera, ¿no? Muy a su estilo, y creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Además de que tiene un par de actrices maravillosas, ¿no? Creo que la química de Laura Harring y Naomi Watts, sobre todo Naomi Watts, está brutal. Y tiene todos estos elementos lynchianos, ¿no? Directamente. Muchos, bueno, ya ahorita se conoce esa palabra como, es muy lynchiano esto, ¿no? Pero es debido a que, pues vaya, esto ha dejado, o sea, el director ha dejado una marca, una huella, un paso, ¿no? Que de alguna manera ha influenciado a otros, ¿no? Creo que Mulholland Drive es una de las grandes películas que genera y que además es un misterio que uno podría pensar que no tiene solución, pero el mismo Lynch, eso es algo también muy interesante, ¿no? Que ha dicho o ha dado pistas para que resuelvas el misterio de Mulholland Drive, cosa que usualmente no hace David Lynch. Entonces creo que eso también es muy interesante, ¿no? Que a lo mejor detrás de toda esta complejidad onírica que siempre maneja, y sobre todo aquí también, pues hay un sentido detrás, ¿no? Y eso me parece brillante de parte de este gran director. Sí, y también, o sea, a mí me parece como muy interesante, bueno, vamos a hablar primero de las actrices, ya lo comentabas, como por ejemplo una Naomi Watts muy jovencita, muy, muy jovencita, pero te da como varios tonos de Sí, actuación, ¿no? O sea, ahí muestra realmente su histrionismo y además pues va guiada con esta trama que en realidad son como dos tramas, como que en realidad ujú, es, ¿no? Y en los dos momentos de la película, cuando empieza y que digamos que es una narración que ahí más o menos vas construyendo como si fuera convencional, que no lo es para nada, pero que bueno, un poco te está contando algo, ¿no? Este, la ves de una forma así, ¿no? Dulce, con sí, esta idea de la chava que llega a Hollywood muy inocente y por ahí le dicen, es que tú eres como muy inocente, ¿no? La ves, el rostro angelical que tiene la mujer, en fin, ¿no? La ves así como en tonos más claritos que, bueno, o sea, como con una personalidad, pues eso, muy dulce y tal, ¿no? Y cuando cambia esta vuelta de tuerca en la historia, es que es otra. Le ves el rostro desencajado, la ves a lo mejor hasta como sucia. Uf, qué fuerte, hasta la ves no tan guapa, ¿no? Como en la primera parte, porque es como también un poco la creación de ese otro personaje, que no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, la actuación que creo que me parece que recae en ella es estupenda, pero bueno, las dos están también fabulosas y tienen una química estupenda, ¿no? Y sí, bueno, claro. y hay otros personajes, ¿no? Porque la película siempre te está como salpicando de más pequeñas historias, no entiendes muy bien qué es, al final se van a unir o van a tener como más, ¿no? Como más relación, ¿no? Pero son como pequeños, pues, fragmentos de algo que vas viendo, ¿no? Y ya un poco vas Sí, entendiendo. Pero hay una gran cantidad de personajes. Está, por ejemplo, me vino a la memoria, está el director, ¿no? Que yo no sé si tenía algo que ver. Me pareció, pues es que uno interpreta o trata de interpretar tantas cosas porque Lynch te regala tantos elementos que tu cabeza empieza a volar y empieza a interpretar y a lo mejor él se ríe o se reirá, ¿no? De los que tratamos de encontrar o que encontramos cosas. Pero a mí el director de cine con estos lentes dije, pues a lo mejor es como un homenaje a David Lynch, perdóname, a Godard, de David Lynch, en el sentido de que pues justo también es como metacine, ¿no? Y de decirte, oye, no caigas en ver la película convencionalmente, salte porque estamos
en el cine, es una película, no es la realidad. Y eso lo cuestiona mucho en toda la parte, bueno, más en la parte de final, bueno, casi final, donde hay esta suerte de espectáculo nocturno, ¿no? Que es fascinante y que son estas dos chicas que entran a algo que se llama el club. Silencio, es el silencio. Silencio, es el famoso Club Silencio, que ese nombre además se lo han dado a un montón de cosas, ¿no? En Francia y o sea, realmente sí es una película de superculto y hay cineclubs y hay cosas que se llamen así, ¿no? El Club Silencio. Entonces, bueno, sí me parece como muy interesante cómo él a su manera, y aunque esté criticando a Hollywood, también está metiendo pues el cine que es muy de autor, muy de su estilo, y bueno, dije, a lo mejor estos lentecitos y del director podría ser como ahí un homenaje, pero no lo sé. Igual como también me parece homenaje que esta Laura Harring se llame o se ponga Rita, ¿no? En una primera parte de la película, por Rita Hayworth, que se está bañando y ve un cartel de ella. Y a lo mejor no sé si también Naomi Watts, que se llama Betty, también pues tenga que ver con Betty Davis, no lo sé, ¿no? O sea, sí me gustaría en algún momento pues ver que, o sea, si estos elementos, como dices tú, sí son tan fortuitos, como dice también el director, o realmente si hay una construcción en su cabeza, pues de lo que le viene a la mente de un mundo cinematográfico, no lo sé, ¿no? Porque también a lo mejor él también está inmerso en tanto cine, que sus referentes pues son de ahí. Pero bueno, me parece muy interesante todos los personajes que aparecen, que además se van como que a reciclar, ¿no? En las dos historias, y que, por ejemplo, pues también tienen que ver con el cine, incluso hasta, por ejemplo, la parte donde está este asesino que se avienta una puntada muy buena, ¿no? Cuando va justo a matar a otro por el libro negro, que es el libro del mundo y son las direcciones, los teléfonos de la gente, de contactos en Hollywood, bueno, supongo que es eso. Pues avienta un balazo y le da a otra mujer y tiene que matar a esa otra mujer pues como para que no se quede ahí como evidencia, ¿no? Se hizo un poco hasta como Tarantino, así el humor en cierto sentido, pero en sueños, ¿no? A ver, tú cuéntame sobre estos personajes, ¿cuál te fascinó más de todos? Todos son fascinantes. A mí lo que siempre me ha fascinado de Lynch, deja todos los personajes que están realmente establecidos o desarrollados en el guión. A mí me llama mucho la atención y me acuerdo mucho de Twin Peaks, por ejemplo. En Twin Peaks había muchos personajes, estaba el enano del cuarto que nunca sabíamos qué tenía que hacer, pero era una parte fundamental del maldito misterio de Twin Peaks, ¿no? En la película de Twin Peaks justamente también está este detective que interpretaba el difunto y el gran artista también David Bowie, ¿no? Que también supuestamente tenía que ver con el asesinato, pero nada más lo veías aparecer y Sí. luego se moría y luego ya no sabías qué onda con él, ¿no? Sabes que era un agente, pero era un agente. ¿Y por qué lo digo por esto? Porque lo mencionaba antes, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, me acuerdo de Lost Highway, a mí un personaje que me impresionaba mucho era el blanquito de cara pálida, vestido de negro, que siempre venía a torturar psicológicamente a Bill Pullman y al otro chavo, ¿no? Y le decía, nos hemos visto antes, ¿no? Sí, en tu casa, es más, estoy ahí ahorita, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué te pasa, cabrón? Esas pequeñas historias también las vemos en Mulholland Drive, ¿no? Me acuerdo mucho del vaquero, por ejemplo, que usa una playera similar a la mía, pero roja y azul, de hecho, o más o menos Su así. sombrerito. Que además, sí, que además ni siquiera era un actor ahí, está la anécdota, ¿no? Era creo que un amigo de Lynch de la producción y lo metió en la película para que dijera estas líneas y él mismo dice que fue divertido o complejo hacer lo que dijera las líneas porque atrás, o sea, él parece que está viendo y de repente ves que está mal la actuación porque literalmente está leyendo un letrero con su línea porque no se la podía aprender. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no? A mí me gusta mucho la subtrama del restaurante, de donde está El este Twinkies, cuate. ¿no? El Claro, sí, Twinkies. donde está el cuate diciéndole, tuve un sueño y este sueño estábamos tú y yo aquí. Porque creo que algo que también me maravilla de Lynch es que en algunos momentos no solo usa este tipo de cosas, por ejemplo, como comedia, lo que mencionabas, ¿no? Del asesino y el balazo, ¿no? Que creo que ese humor es muy, a mí me recuerda mucho a lo que hacía, por ejemplo, en Blue Velvet, ¿no? El personaje de Dennis Hopper se avienta unas líneas muy graciosas, pero son muy irónicas, muy ácidas, ¿no? Mm. Eh, y aquí esta historia, por ejemplo, la del cuate del restaurante, que pues literalmente nada más sale ese pequeño tramo, pero es fundamental, es una pieza clave para lo que sucede después, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho también es el tiempo, ¿no? Aquí Lynch nunca se maneja, creo yo, con un espacio lineal.
Eso me encanta. Y cuando lo maneja de todas formas parece que no lo hiciera. Entonces es así como de, eso me parece muy, muy, muy agradable. Y de los personajes, insisto, a mí, yo me quedo también mucho con ya de los protagonistas, con Naomi Watts, ¿no? Me queda mucho esa actuación. Además hay que mencionarlo, Naomi había tenido miles y miles de audiciones, prácticamente ya se iba a regresar a Australia porque le había ido pésimo en Hollywood con esto, ¿no? Y de repente le llega Lynch y las audiciones de Lynch son conocidas como que muy extrañas porque literalmente es como que él te ve y te dice, sí, tú tiene algo que está a tu cara y no tienes que decir ni siquiera la línea, pero si Lynch te ve y te dice, sí, creo que tú estás bien para el papel, quedas, ¿no? Y algo le sucedió así a Naomi Watts, ¿no? Y resultó que el papel, pues nada más y nada menos iba a cambiar completamente la carrera de Naomi, ¿no? Que curiosamente es algo similar a lo que le pasa a su personaje en la película. Entonces, hay cosas muy extrañas, ¿no? Y también lo que mencionas, creo que es una cinta que habla también de una de todas las capas que maneja, que es del cine sobre el cine, ¿no? Entonces, está muy interesante también todo ese rollo. Eh, También, por ejemplo, la cantante, lo que mencionaba, no solo emotiva, brutal, pero también te menciona algo acerca del uso del lenguaje cinematográfico, Sí, ¿no? es No una de hay las banda y claves, aún ¿no? así, Una claro, de las dice, no hay claves. banda y aún así escuchamos el sonido, ¿no? Entonces, wow, ese tipo de cosas son las que creo que me gustan tanto de Mulholland Drive. Sí, o sea, decías lo que pasaba en el Winkies, se llama, no Twinkies, se llama Sí, Winkies. En el Winkies, donde está este personaje que dices que aparece nada más en ese pequeño fragmento, digamos, pero que es fundamental, porque al final va un poco también a cerrar, ¿no? Con la otra sí. historia, dándole sentido también a la otra historia. Quien no conozca la película, bueno, pues no se las queremos spoilear, pero como si fueran dos historias, ¿no? Dentro de la misma película. Y hay un personaje que es al que le tiene miedo, que es el personaje que dice que está detrás de la pared. Y este personaje entiendo que a David Lynch se le ocurrió y dijo, es que aquí tiene que haber un personaje detrás de la pared, ¿no? O sea, así como de, vamos a ponerlo, pero que finalmente vuelve a tener ahí mucho significado cuando pasan ciertos eventos, o sea, al final, cuando pasa ya, ¿no? La escena final de Naomi, su destino final, pues quien ocupa la pantalla así como una especie de figura, ¿no? No sé si onírica o si ya es, que ya está pasando a mejor vida, yo qué sé, pero sí es un elemento así aterrador, ¿no? Entonces, bueno, Claro. estos personajes que parecieran ahí como medio fortuitos, que finalmente tienen ahí algo que aporta y que todos en, digamos, mayor o menor medida, de acuerdo a lo que aparecen en pantalla, pues también dejan ahí elementos interesantes, ¿no? Sí, totalmente. Se vuelven como una especie de, literalmente, personajes incidentales, pero que sí afectan a la historia, porque, vaya, muchas veces en el cine lo vemos, inclusive en el industrial o en el de autor, que hay, pues sí, el personaje incidental es alguien que está ahí para que suceda algo o porque causa algo y nada más, ¿no? Pero Lynch creo que sí lo lleva un poquito más allá y se atreve incluso a jugar con el espectador en ese sentido, y eso es algo que lo ha hecho durante todo su cine. Y ni siquiera, y también en la serie Twin Peaks, ¿no? Que creo que ahí es donde, digamos, le explota todavía de mejor manera y se le queda, ¿no? Y lo lleva hasta ahorita todavía, hasta Mulholland. Sí, y un poco nada más para añadir algo sobre el asunto de las actuaciones, la de Naomi Watts particularmente, me parece que sí realmente retoma, como dices tú, un poco su situación en ese momento, Sí, ¿no? Y sí, sí, al sí. revés de lo que pasa en la película, o más bien, si le hacemos caso a la primera parte, bueno, a la primera parte un poco, ella sí logra el éxito, a diferencia de Laura Harring, que no despega, ¿no? Ahí está estupenda, pero Claro. pues tampoco la vemos que después haga grandes cosas. Y bueno, también supongo lo difícil que ha de haber sido interpretar este personaje, ambas, que pues es una relación lésbica y que pues Sí, tienen que hacer desnudos y bueno, besarse, etcétera, ¿no? Entonces igual también eso, pues digo, siendo recién llegada, ¿no? A lo mejor no era tan fácil interpretar y sin embargo, insisto, da todos los tonos que le piden, incluso en el mismo casting que está haciendo, y se ve estupenda en todos los personajes y en todos los momentos en los que le ponen en el guión, ¿no? O sea, sí creo que sí, la Naomi historia Watts, la verdad es que sí, hace más grande la sí. película.
Entonces La, aquí. la historia de Naomi, te digo que es muy chistosa en esta cinta. De hecho, ella está muy agradecida con Lynch por este papel de mucho tiempo. Siempre se lo ha agradecido. Y sí, o sea, ahí curiosamente ahí es donde vemos cómo la ficción a veces se queda corta con la realidad, ¿no? Y lo que le pasa a Naomi es lo que le pasaría al personaje de ficción en cierta manera, pero al revés, ¿no? Entonces es curioso ese factor. Y sí, la historia de Naomi, lo que mencionas de las escenas, afortunadamente Lynch siempre es muy cuidadoso, pero sí también es conocido por ser un actor, digo, un director, perdón, muy demandante en ese sentido. Ya se han visto videos de que de repente está grabando y de repente alguien le dice, pero esto se ve mal, y dice, a ver, corte, dice, ¿tú qué carajo sabes qué es lo que se ve mal? Yo soy el director aquí, para mí se ve perfecto, cállate y ponte a grabar. Y ya, ¿no? O sea, es así, ¿no? Porque él tiene una visión tal cual que quiere que se vea de esa forma. Y con los actores, muchos de ellos han dicho que Lynch es muy, en ese sentido, les da una libertad creativa en cuanto a que les da una guía y si está el guión, pero los deja fluir, ¿no? Es como si, creo que Lynch lo podría poner, y a lo mejor a riesgo de que suene muy poético, pero lo podría calificar como los pintores que de repente ven que está haciendo un lienzo y ven cómo lo capturan y dejan que fluya. Y eso creo que tiene también mucho Lynch. Creo que ahí esta química que generaron tanto director con actriz fue muy buena para la película. Sí. Y bueno, otro elemento, pues que también es muy importante es que es una película muy musical, ¿no? Si te fijas, todo el tiempo hay como una banda sonora que se mantiene o varias bandas Claro. sonoras, o sea, una banda sonora con varias piezas de, digamos, distinto ritmo y distinta pues, no sé, que te genera distinta sensación, ¿no? Pero que todo el tiempo está acompañando la película, ¿no? Porque te da esta sensación, pues, de suspenso. Es una película que todo lo que pasa siempre te está dando esta idea de suspenso, ¿no? De, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién es Sí. este? Y, ¿no? O sea, todos los bloques, si podemos analizarlos así, que se presentan, ¿no? Que inician y cierran en ese, digamos, como en ese mismo Sí, claro. espacio-tiempo, tienen una composición muy interesante no solamente en lo que transcurre ahí, sino que también por sí mismas tienen un conflicto y todas las escenas, la que quieras, o sea, más bien todas las secuencias, ¿no? La que quieras, la que se te antoje, pues tienen su vida propia. Y también pues esta idea de todo lo que musicaliza, que también te va llevando por esta sensación de intriga o ¿no? Sí, claro, y creo que tiene mucho que ver también con que pues la dupla que han hecho Angelo Badalamenti y Lynch durante mucho tiempo. Pues, me atrevo y me remito, a lo mejor voy a estar muy castroso con esto, estar remitiéndome al pasado Lynch, pero creo que es muy importante para comprender lo que logra con Mulholland, porque lo ves, o sea, todos estos elementos que le funcionaron antes, vaya, nadie niega que a lo mejor una de las mejores películas junto a Mulholland Drive de David Lynch es posiblemente Blue Velvet, y desde ahí esa dupla que hace con Badalamenti es maravillosa. La música también en Blue Velvet es muy importante, casi tan importante como en esta. Aquí adquiere un tono más de suspenso, muy parecido más tal vez a lo que es Lost Highway, ¿no? Ujú. Entonces, pero sigue siendo igual, ¿no? Creo que algo que tiene muy bien Badalamenti junto con Lynch es que también le da esta como libertad de decir, ok, hazme este soundtrack, captura este momento, ¿no? Me acuerdo mucho en Lost Highway, que también es una película realmente como thriller, suspenso, psicológico, si le quieres poner una etiqueta, que también mete de repente estos ritmos de jazz, ¿no? Estos metales muy arriba, ¿no? Y te sirve para generarte esta sensación como de distorsión, ¿no? Aquí es otro rollo, pero también sirve todo esto para elaborar justamente lo que mencionas, esta tensión, esta situación de que constantemente parece que llega un punto en el que parece que sabes lo que está pasando y de repente cuadras a la música o la escena te saca de onda, ¿no? Y es otra cosa, y es otra cosa, y es otra cosa. Creo que eso es una dupla que también ha creativamente creado muchas cosas muy buenas, ¿no? Me atrevo a decir también por ahí, técnicamente hablando, la fotografía de Mulholland Drive también me encanta. Wow, sí, también. Bueno, yo nada más quería agregar algo más en el asunto de la música, y si quieres ahorita comentaba en la fotografía. Me parece muy bonito cómo, o sea, esto, que es una película muy musical y que te mantiene siempre la misma banda, o sea, no la misma banda sonora, pero siempre tiene música de Sí, fondo, pero que desemboca en esta escena maravillosa o en esta secuencia del Club Silencio, sí,
donde aparece una cantante. Ah, bueno, primero te hace como esta reflexión de que pues no todo lo que vemos es real, ¿no? De cómo pues nos pueden engañar nuestros sentidos. Sí, Que eso sucede mucho también o sea, en los sueños, pues pueden pasar esas cosas, ¿no? Pueden, como en las películas, ¿no? De las películas mexicanas que cantaba alguien y salía la orquesta, pero ahí eran malas por intención. Pero aquí la verdad es que sí se hace una reflexión muy interesante en torno justo al sonido, ¿no? Y como decir, es que sí, todo es una grabación, ¿no? sí, claro. Y de Y, hecho, ajá, no, 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 sí, sigue, sigue, sigue. no, y luego pues ya sale esta cantante que se llama del Río, ¿cómo se llama? Rebeca del Río. Rebeca del Río. ¡Wow! Sí, ¡Wow! Que la verdad es que te simbra, ¿no? O sea, claro. se te pone así la piel chinita porque la interpretación es estupenda, ¿no? Y además se oye como un poco el eco de su misma voz en este espacio, sin Sí, música ni nada, después de haber hecho como una reflexión sobre los elementos musicales y lo, pues digamos como lo eh, falso que puede ser en algún momento lo que vemos en el cine y lo que escuchamos en el cine. claro. No, y ya nada más para hacer ese elemento de la canción, inclusive lo que dice la canción se relaciona un poco con el momento que estamos viendo, porque ya tiene esta relación entre ellas, estas dos actrices, ¿no? Y lo que dice la canción, llorando por tu amor, ¿no? Y entonces ves a Naomi conmovida, te transmite esta sensación y que no aguanta, ¿no? Y la música sigue, de hecho, se supone que Rebeca, pequeño spoiler, desfallece y sigue la voz, ¿no? Entonces, esa escena, esa secuencia es brillante, creo yo, también es posiblemente de las mejores y de las que más me gustan de esta película, y creo que ahí bien lo dices, resalta la importancia del sonido, e incluso se adelanta un poco a los experimentos, atrás mencionabas a Godard, pues a final de cuentas, me acuerdo de Godard en Adiós al lenguaje, ¿no? Que trata de reinterpretar esta semántica cinematográfica de alguna forma, el lenguaje cinematográfico, y pues eso es lo que hace Lynch en un pequeño fragmento de como 5 o 10 minutos, ¿no? Prácticamente te está dando a entender, hay música, pero nadie está cantando, güey, entonces, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, inherentemente tú crees que debe de estar alguien ahí, tu cerebro te traiciona en ese sentido, ¿no? Pero en realidad no es cierto, ¿qué tal que no es cierto, no? Y eso creo que es brillante esa parte. Sí, y bueno, todo el tiempo está cuestionando justo lo artificioso del cine, ¿no? No solamente en la Sí, música y en el sonido, como ya lo platicamos, sino también, pues, la fotografía ayuda mucho, hay muchos planos subjetivos, ¿no? O sea, pues justo te mete como en los zapatos de los personajes y te crea esta tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando baja, pues ya es Camila, ¿no? Ya cambió de nombre, que después Rita, que después ya pasa a ser Camila, va por esta otra chava que era Betty primero y la lleva uh-huh. por un caminito, ¿no? Que es un Sí, poco lo que va a construir también la primera historia, ¿no? Que no sabes cuál es el sueño y cuál es la película. Un poco ahí claro. te da como elementos, si te fijas en la segunda parte o en la, digamos, otra historia, eh, empieza como si fuera una cámara desenfocada. Entonces, hay alguna parte de la película en donde un personaje dice, ah, bueno, justo este personaje que dices que pareces nada más una vez, que tiene mucho miedo porque hay un hombre detrás de la pared y que van a Sí, verlo, se le aparece el hombre y le da un infarto y se muere. Bueno, este personaje dice que los sueños se parecen mucho a la realidad, la ¿no? realidad, Pero que sí. ahí cambia un poquito el color. Entonces yo también justo me estuve fijando como en las paletas de colores para ver cuál, pues eso, ¿no? Tratar de identificar así pistas y eso. Y lo que pude como más o menos ahí sacar de conclusión, aunque insisto, no se burlan de nosotros porque pues, eso no lo hizo, no lo dijo David Lynch, uno ahí interpreta lo que quiere, pero sí saqué como conclusión que la primera parte es como más lo onírico y la segunda parte es como la película, ¿no? Y lo digo también porque hay unas tomas que están fuera de foco, ¿no? Como que está la película ahí acomodándose, está fuera de foco, y ya después ves esta fiesta donde está Camila y está comprometida con este director que ya no es el agradable que quiera hacer su película como él quiera, sino ya es así un tipo bastante pesado que es más como el director, bueno, no conozco a los directores de Hollywood, pero luego los está criticando, ¿no? Porque son como Sí, más, pues como,
más superficiales y tal. Entonces, bueno, esto un poco para dar pie a lo que nos ibas a comentar sobre el asunto del trabajo de la fotografía y la puesta en cámara. Claro, me parece que incluso a veces a Lynch de repente le gusta jugar con los planos holandeses, pero discretos, no es así de desbalancearte completamente. Lo que mencionas de los fueras de foco también juega mucho, inclusive en la parte final ahí, donde tiene un sueño horrible la pobre Naomi, que de verdad es otra pesadilla dentro de la película. También ahí juega mucho con eso, la iluminación, creo que Lynch siempre se ha fijado mucho en esos aspectos. Y vuelvo a lo mismo, los colores, para mí creo que dos de sus colores favoritos de siempre y para siempre van a ser el rojo y el azul. Siempre, siempre, siempre. Porque vuelvo a lo mismo, Twin Peaks, la habitación es roja, ¿no? Y ahí también se decía que inclusive con los cuadritos hacía un poco de juego o homenaje a Stanley Kubrick en El Resplandor, ¿no? Uh-huh. Entonces, el azul aquí creo que también juega mucho, porque de repente el azul podría indicarte justamente que es un sueño, que estás pensando en esas partes que no son tan reales. ¿Por qué? Porque inclusive en el mismo teatro de la escena donde hablamos de la música, predominan estos dos colores, ¿no? Creo que Rebeca del Río, no me acuerdo si viene con un vestido rojo Sí. y la cortina es azul. Entonces, hay muchas cosas ahí dentro del manejo del color que también Lynch me parece muy inteligente en ese sentido. Y también se nota este ojo pues, artístico que mencionábamos, ¿no? Porque a lo mejor si no fuera un pintor o un escultor, no diría, bueno, es que aquí esto, tal vez acá. Claro, es su cabeza. Nosotros, como dices, aquí estamos interpretando y a lo mejor, por ejemplo, ahorita que decías un poco de estos fuera de focos y que dices de la primera parte de la segunda, yo no veo la línea tan clara. Yo creo que siempre está jugando con nosotros. Yo creo que más bien de repente tú dices, bueno, esta parte sí es la película, pero entonces este es el real, y de repente pasa algo que te hace dudar de que el otro sí sea lo real y el Sí, otro sea la ficción. sí, Entonces, sí. creo, ese juego es lo que caracteriza a Lynch y lo hace de una manera en la puesta de escena que concuerda todo y que constantemente te hace dudar, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, porque como decíamos, ahorita la paleta de colores, a mí el azul, pues estoy acostumbrado a que normalmente me indique una nostalgia, me indique tristeza, me indique algo de sueño, pero qué tal que aquí es al revés, ¿no? Qué tal que aquí te marca la realidad, qué tal que aquí o sea, y eso también implica un juego de la percepción, lo que decíamos hace un momento con la música, ¿no? Entonces creo que también esa parte de Mulholland Drive es brillante en ese sentido. Ujú. Y fíjate que justo desde los primeros momentos de la película aparece como una especie de collage con una música de los años 60 donde aparecen unos bailarines que a veces son los mismos, pero como que están recortados y Sí, aparecen adelante atrás y así. Y en el fondo hay o sea, pues es un fondo como color lila, ¿no? Si mal no sí. recuerdo, y están como las sombras, las siluetas que yo creo que desde ahí ya te está diciendo algo, insisto, este mismo artificio del cine, ¿no? Esta composición y esta construcción de lo que no está en la vida real, pero bueno, que parece o que aparenta, pues que es la vida real, ¿no? Y también ahí se ve también como unos efectitos donde aparece Naomi con los dos viejitos estos que qué Con miedo de los viejitos. tíos, abuelos, no me acuerdo qué eran, pero híjole, no, no, no. ¡Qué miedo! O sea, es que, o sea, las caras y las sonrisas y luego cómo se aparecen así chiquitines, ¿no? Que, No, bueno, o sea, antes de que, bueno, no les vamos a spoilear, no les vamos a contar el final, pero pues sí, antes de un momento crucial, sí. se aparecen los señores mayores estos, pero así en chiquitín, ¿no? ¿Qué obsesión tiene Lynch por los personajes raros, así como un poco grotescos, ¿no? Sí, no, y eso nos podemos remitir todavía más atrás, ¿no? Vaya, su ópera prima, sus Claro, cortometrajes. desde Entonces, Cabeza vaya, de Borrador. claro, totalmente, ¿no? Y creo que eso es lo que dictamina, ¿no? Creo que el mejor Lynch que podemos ver cinematográficamente hablando siempre es el que habla por sí mismo. Y nos lo ha demostrado en historias no solo oníricas, también en historias pues con una estructura normal, ¿no? Me acuerdo mucho de, por ejemplo, a mí me ¿El todavía hombre elefante? Ok. El Hombre Elefante y también la película que hizo en el Inter de Mulholland y Lost Highway, que se llama The Straight Story, que es la película de un viejito que literalmente es una road movie de un señor que tiene que ir a visitar a su hermano que está moribundo y tiene que cruzar varios estados para ir a verlo, ¿no? Y ahí tiene, pero ahí también incluso tenemos esta fascinación de Lynch. No sé si lo has notado, pero le encantan las estrellas, le encanta el cielo. Hay algo para él dentro de esta situación que también implica mucho, ¿no? Y creo que también aquí en Mulholland, pues qué te digo, nada más que las estrellas a lo mejor no están en el firmamento, ¿no? Sino que están
O sea, estás lidiando con ellas en la película directamente, en el sentido estricto del ambiente hollywoodense, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Qué otra cosa destacarías de la fotografía? Híjole, pues creo que básicamente es eso. A mí me gusta mucho ese juego de colores. Ujú. Siempre hay algo que visualmente de Lynch me ha atraído, porque justamente lo que decimos, lo que venimos mencionando desde hace rato, parece un sueño, pero sabes que es real. O sea, ¿cómo lo explicamos? Sabes que está ahí, Ajá. sabes que existe, pero parece diseñado como en un mundo de ensueño, ¿no? Entonces ese juego que hace me parece brillante. Esta situación también de crear estos sets tan extraños, ¿no? Porque también, insisto, está la cajita azul con la llave azul, ¿no? Que supuestamente tiene un significado muy interesante. Está este cuarto donde otra vez, como en Twin Peaks decíamos, está este personaje enano y también hay un teléfono misterioso y hay gente detrás que está esperando, que uno pensaría que son productores, si es que lo que estamos viendo es la realidad. Entonces, estas situaciones, ¿no? También son muy, muy peculiares. La habitación de Naomi Watts, por ejemplo, donde se va quedando, me llama mucho la atención cómo va cambiando de ser un lugar brillante, con colores muy, casi a la Tim Burton, ¿no? Pastel y todo este rollo muy alegre, lo que acaba terminando siendo con un azul terrible, las sombras, todo, no vaya, ¿no? O sea, creo que esa parte también se conjunta no solo la fotografía, sino el diseño de producción, ¿no? También esta visión. Y vaya, creo que eso es la visión de un director que realmente tiene una idea él clara y él la quiere hacer y como la vea, la hace, ¿no? Ya si tú quieres interpretar 20 veces la película, pues ese es tu rollo, ¿no? Pero él va a estar feliz de la creación que hizo y creo que no me atrevería a decir que es un provocador en el sentido estricto de que lo hace por provocar, pero indirectamente sí lo hace, porque a final de cuentas no es una película sencilla de ver en el sentido de que no vas a llegar, salir y decir, sí, bueno, vamos a hablar de cómo está armado de esta línea de historias. No, 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 no. Rara vez lo hace y creo que eso es lo enriquecedor, la propuesta que hace detrás de todo ello. Sí, ha de ser bien interesante trabajar, bueno, la gente que trabaja en el diseño de la producción de películas de David Lynch, ¿no? Porque justo genera atmósferas que sí tienen que ver mucho con lo onírico y con las sensaciones, ¿no? Los colores, como dices tú, y Claro. cómo están dispuestas las cosas. O sea, este mismo Club Silencio es impresionante, ¿no? La verdad es que sí, o sea, estar ahí y luego a las 3 de la mañana y tal. Pues, me parece que sí te genera mucho, toda la película es como muy de generar sensaciones, ¿no? Yo creo que Sí. esa es su intención principal, más que uno atine con las pistas o no, o le entiendas o no, o lo que sea. Yo creo que generar las sensaciones es como el trabajo principal de Lynch, de siempre eso, ¿no? Estarte sacando de tu papel de espectador, de humilde espectador y romperte la cabeza para que sufra. Bueno, no sufras, yo lo disfruto, pero pues que no puedas articular con la idea convencional que tienes de todas las películas que has visto en tu vida, ¿no? Con esos referentes no vas a poder interpretar una película como las de David Lynch. Y bueno, también me refería yo a este principio de la cinta cuando esto, ¿no? Aparecen los bailarines y tal, Sí. después aparecen los viejitos que dan un montón de miedo y me parece que después ya aparece el título y lo primero que vemos son como unas sábanas rojas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también qué mejor introducción que decías tú del color y del asunto de los sueños. O sea, cómo justo te está metiendo en algo, ¿no? Bueno, yo lo interpreté también así, pero insisto, uno a lo mejor hace mal interpretando cosas. Ya lo dirán las personas que nos estén viendo y escuchando, qué encontraron, ¿no? O qué interpretaron, porque pues, o sea, creo que uno de los grandes regalos de Lynch es que te da tantos elementos que tu mente sigue viajando y volando. Y bueno, por ejemplo, esta película la he visto muchas veces porque la he presentado en algún cineclub o algo. Y entonces cada que la veo, hago, mira, ahorita me Una salió, lista. sí, no, o sea, me salieron 3 hojas de apuntes, ¿no? Y cada que la veo es como eso, un regalo, como volverla Claro. a ver desde sus elementos y volver a disfrutar y volver a sentir. Es bien interesante lo que genera David Lynch con muchas de sus películas, pero a mí especialmente esta me encanta y me parece que es una de sus películas más importantes, que Sí. justo cumple 20 años, ¿no? En este 2021. Vamos a hablar del guión, que es un guión también de él, generalmente él hace también la dirección y el guión, y tenía que hacerlo porque pues justo
él tiene, como decías tú hace rato, que hacer lo que él tiene en su cabeza para que le salgan los resultados como él desea Claro. que le salga, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es un guión complejísimo, ¿no? Complicado de entender, complejísimo de hacer, supongo yo también, aunque tú comentabas hace rato que se levanta, escribe y entonces pues va haciendo ahí sus pequeñas escenas, pero como al final pareciera como que todo está amalgamado ahí, ¿no? De una sí, forma mágica y de una forma genial. Y yo creo que muchos de sus trabajos tienen como esta locura así que parece que no van por ningún lado o que no sabes muy bien de qué va, pero que en realidad te llevan a un análisis un poco más profundo, ¿no? Que a lo sí, mejor aquí, estaba ahí muy bien pensado y sin embargo termina en una genialidad. sí, aquí me acuerdo que lo que decía Lynch era, o sea, tenía la idea. La idea era, vamos a hablar de una actriz que llega a Hollywood y que de repente hay una muerte que empieza a detonar este misterio, ¿no? Y esa era su idea. Ahí tienes la premisa. Que seguramente eran como 3 líneas y después ya genera todo esto. Ahora, también creo que le ayuda mucho a la complejidad de la película, que pues por lo menos sí la tenía pensada como una serie, ¿no? Ajá. Eh, entonces yo creo que eso le ayuda a desbordar todas las ideas y al contrario, yo creo que lo complejo, si vemos que la película es compleja, yo creo que lo complejo debe haber sido todavía más el centrar estas ideas que a lo mejor tenías para desarrollar en unos 10 8 episodios en una película En de una 2 horas película. 20. Ujú. Claro. Entonces, porque, y lo vemos, o sea, vuelvo al ejemplo de Twin Peaks. Twin Peaks dura 2 temporadas y porque se la cancelan, pero a final de cuentas lo comprobamos hace poco. Él tenía para contar más, ¿no? Y por eso continuó hace poco y la revivieron y sacaron esta continuación ya con todos los personajes originales, pero pues, ya más viejos, ¿no? Y sigue siendo un tipo que tiene estas creaciones, estas ideas, ¿no? Creo que aquí, curiosamente, la complejidad va a la inversa, como decía, ¿no? Tenía ya la premisa, tenía la idea de cómo hacerlo y el chiste fue, ahora cómo plasmo todo esto, el misterio que iba a desarrollar durante tantos episodios para hacerlo una película, ¿no? Y creo que por eso es también tan compleja, ¿no? Pero creo que cumple con su cometido, porque al final de cuentas te genera un misterio maravilloso y un misterio que a la fecha yo no he conocido a nadie de mis compañeros, ni cinéfilos, ni nada, que lleguen y me digan, ya sé de qué va Mulholland Drive y te voy a explicar de pe a pa cuál es el misterio. Ninguno. Al No, todo se contrario. queda en interpretaciones que todos hacemos ahí muy Sí, humildemente y que insisto que si David Lynch nos escuchara a lo mejor se ríe de nuestras interpretaciones, porque igual no quería decir eso, pero es que te da tanto la película que no puedes bien viajarte, te iba a decir mal viajarte, pero no, bien viajarte porque la verdad es que te genera todo un universo de ideas y de pensamientos a partir de esta película. Es decir, la película no termina ahí, sino que yo creo que se queda en tu mente y ahí vas, ¿no? También ahí a veces como masticando un poco de qué trató tal o cual cosa. sí, Es muy rica como en ese sentido, ¿no? De generarte elementos que de alguna manera te desatan pues, tu pensamiento y tu reflexión, ¿no? Y yo una creo de que esa es las otra cosa mágica, de hecho, de Lynch. Sí, y una de las reflexiones que me parece muy interesantes, y tú decías la sinopsis. A mí la sinopsis, yo cuando la leí, o sea, y vi la película, dije, no, o sea, es que la sinopsis es a la mera convención para vender la película y ponerla en la sala, porque la película va de muchas más cosas, o sea, podría decir incluso que va de todo menos que menos de la sinopsis. O sea, sí es un punto de partida, pero yo creo que la película, como toca varios temas y como insisto, son como varios bloques de historias y tal, pues puede ir de muchas cosas. Y una de las cosas me parece interesante también es esta crítica enorme que hace al mundo de Hollywood. Ya hablamos del artificio de la imagen y del sonido, pero también el artificio en la forma de vida, en la falsa forma de vida que vemos ahí, y también se avientan unos chistes como interesantes, cuando el director va a su casa y encuentra a la esposa con otro, con otro ahí, con el amante, y a él lo que se le ocurre como venganza es ponerle pintura rosa, ¿no? De este mundo rosa idílico del Hollywood, que no existe, porque nos está diciendo que no es así, y le echa la pintura a sus joyas, que es, o sea, la chava está como tan materializada que lo que realmente sí le puede doler no es perder a su matrimonio ni nada, sino es perder sus joyas, ¿no? Y luego Sí, cuando el amante se levanta para como hacerle el quite a la mujer, ¿no? Y le dice, es que así no se trata
a una esposa, ¿no? O sea, el amante viene a enseñarle, así no se trata a una esposa, haya hecho lo que haya hecho, ¿eh? Es muy simpático, algunos momentos de verdad de genialidad también en el humor, porque como dices tú, es un humor pues también un poco ácido, ¿no? Y critica Sí, mucho a esta gente que vive en Hollywood y que la vemos en dos partes, ¿no? En la primera, como digo, creo yo que son dos historias diferentes, pero que al final tienen bueno, muchos elementos que cambian en cada una de las historias, pero que, por ejemplo, en la primera historia, lo que vemos de este Hollywood, pues es el sueño que esta chava que llega, ¿no? De otro lugar y que con este sueño, pues es lo que ve, ¿no? Este Hollywood rosa donde está el gran estudio y ella y el director se enamora de ella, ¿no? Entonces como que por sí, ahí dices, ah, esta va a ser la próxima protagonista. Y cómo le imponen al director y lo llevan al límite esta imposición a una actriz, que también eso yo creo claro. que puede suceder muchas veces en Hollywood, o sea, no solamente te imponen a los actores, a lo mejor también de acuerdo al presupuesto que tú quieras, pues a lo mejor ahí te impondrán muchas más cosas. La censura, por ejemplo, era una de ellas en algún momento, ¿no? En la etapa de la censura del código Hayes, del 37 al 64, pues Sí, más o cuántas menos. cosas no imponían, ¿no? Y decían, Sí, pues ahí te va el varo, pero tienes que quitar esto y tienes que hacer esto y tienes que meter a esto. Y aquí lo critica. claro, y lo siguen imponiendo. Y creo que Lynch, de alguna manera, eh, es- aquí creo que es mucho más obvio, por obvias razones, valga la redundancia, esta crítica mordaz, ¿no? Porque a final de cuentas estás hablando ahora sí que la llegada, la búsqueda del estrellato y la caída de la misma, ¿no? Eh, digamos que el final es para mí una especie de Sunset Boulevard, pero quítale lo bonito y el glamour de los 50 y ponle la visión onírica de Lynch, ¿no? Entonces esa es la lección a final de cuentas, creo yo, de más allá de estas dos historias que van paralelas y que luego parecen ser la misma y luego parece que no son la misma, pero eso ya lo verán cuando lo tengan que ver. Pero sí, aquí creo que Lynch saca ese humor mordaz, saca la posibilidad de decir, aquí si voy a hablar de Hollywood lo puedo hacer a mi manera. Y creo que eso ha sido una cachetada que siempre ha tenido David Lynch en su manera de hacer cine. Volvemos a verlo en su carrera, ¿no? La libertad creativa que de alguna forma siempre ha peleado es algo digno de reconocerle. Al Así es. grado de que, por ejemplo, una de las películas que a él no le gusta, la admite porque pues, se la obligaron y se la impusieron. De hecho, fue emergente, fue Dunas, que ahorita que viene el remake, Ay, sí, qué ¿sí? lástima. Y que él tenía muchas ideas, como las tuvo Jodorowsky, que era el que iba a hacerla originalmente, pero no lo dejaron hacerlas, ¿no? Y entonces al final resulta que el estudio también se pelea y le dice, es que tu versión no nos gustó, le vamos a meter 40 minutos más de cosas que no. Y entonces él les dice, pues sabes qué, si vas a hacer eso, y también crédito, yo no reconozco esa película y haz lo que quieras, ¿no? Creo que la voz de autor de Lynch siempre ha sido como también esa pues imposición, ¿no? De alguna forma, y que ha sabido de alguna manera irónica, si lo queremos ver de una forma, meterse dentro del mismo sistema, ¿no? Porque a final de cuentas, pues Paramount le patrocina o le paga la serie de Twin Peaks, ¿no? Que además fue un madrazo, fue un hitazo, ¿no? Y que generó muchas dudas y que ha generado un séquito de fans. Es una de las series de culto de muchos y para muchos una de las mejores series del siglo pasado. Entonces, vaya, ese coqueteo, ¿no? Creo que Lynch sí ha tenido este rollo de ir en contra del famoso cine industrial, de abogar siempre por esta situación del cine de autor y de que uno tiene que tener esta libertad creativa y si no, pues, ¿para qué hacerlo, no? Obviamente aquí en Mulholland lo lleva al límite porque pues a final de cuentas él está familiarizado con eso y también yo creo que parte de lo que vivió, ¿no? Que a final de cuentas le rechazaran el piloto, ¿no? Y toda esta situación, seguramente esta figura despótica de los que asumimos que somos los productores esperando la llamada, tiene algo que ver con que pues no le llamaron o le llamaron para decirle, sabes que tu proyecto no va, cosas así, ¿no? Y Lynch lo aprovecha en una historia de una actriz para plasmarlo de la mejor forma, ¿no? Y por ahí los chistes que dice son muy obvios, pero también hay otros que son mucho más mordaces, ¿no? La figura del vaquero que decían, ¿no? Que es uno de los personajes más intrigantes para mí de la película, pues llega ahí, ¿no? Y llega y le dice, ¿no? Tienes que hacer esto porque si no te van a matar el día de mañana, ¿no? Sí.
Sí, ¿por qué vas a matar? Y dice, pues porque eso es lo que dicen. Entonces tienes esta oportunidad, ¿no? Hazla, ¿no? Y se lo dice al director, ¿no? Entonces, este tipo de insinuaciones o juegos, o a lo mejor malos chistes o cosas que uno decía, no, no, por qué le están diciendo esto, siendo que este güey, o sea, ¿cómo va a llegar un vaquero, le va a decir a un director de cine de gala, tienes que hacerlo porque si no te mato? O sea, no, ¿no? Entonces, este tipo de juegos son muy divertidos, muy, creo que resaltan más aquí, pero definitivamente para mí Lynch es uno de esos autores que siempre ha peleado en contra de esta, pues, visión industrial del cine, ¿no? Y que siempre ha defendido su visión. Y le ha funcionado a tal forma que por eso es quien es en este momento, ¿no? Sí, oye, y ahorita que mencionas de Cowboy, a Cowboy primero lo ves, pues eso, muy amenazante, ¿no? Como en la primera historia, y en la segunda lo ves en la fiesta así pasando como invitado, Sí, ¿no? Y es sí, muy chistoso, porque, bueno, en la segunda es como la fiesta de los de Hollywood, ¿no? claro, claro. Aparece ahí como un referente de todo este cine de vaqueros que se hizo en Hollywood, ¿no? Sí, y También. no hay que negar lo que decías, ¿no? O sea, las referencias también, obviamente, al Hollywood clásico, sobre todo al clásico, están ahí, definitivamente. Ujú. Pero ¿por qué? Porque era otra forma de hacer historias, ¿no? Y entonces llega, sabemos, el asunto de los setentas y todo esto, y justamente empiezan a hacer este cine de autor del cual él también sale, ¿no? Entonces, qué curioso. Ujú. Y hay una suerte de empresa, ¿no? Productora que se llama Ryan Entertainment, Entertainment, que está, pues digamos, bueno, es una escena donde está un grupo de personas con este director, en la primera versión de este director, porque ya dijimos que hay como dos historias. En la primera, pues que es el director esto que está tratando de buscar hacer su película como él quiere hacerla y que se ve obligado a, pues como a aceptar a una actriz que no quiere, ¿no? Pero bueno, como en digamos, como en esta negociación por que le den a lo mejor el apoyo y el dinero, pues tiene que escuchar a la otra parte, ¿no? Pero están todos como muy misteriosos, así de, sí, pero esta va a ser la chica, ¿no? Pero lo hacen así como con una seriedad y como con o sea, con una importancia que de veras, ¿no? Como que dices, pues que quién era la chica, ¿no? ¿Qué onda con la chica? Y además son Sí, porque es tan observados importante. por este hombre rarísimo que está como en una silla de ruedas, en un lugar así como de Twin Peaks, ¿no? Que aparece también en este Sí, cuarto así muy raro, y él está observando todo como si fuera el gran productor de Hollywood que todo lo ve, ¿no? Y que está así como en sí. un lugar que nadie lo puede ver, pero él ve todo lo que sucede. Me parece muy interesante cómo lleva esta como analogía de estos grandes monstruos de las productoras a un personaje en una silla de ruedas como ya viejito y que lo observa todo, ¿no? Sí, claro. Y mira, eso también podría ser un ejemplo del tercer ojo, ¿no? Del ojo que todo lo ve, que a final de cuentas es la cámara del director que está presentando la película, ¿no? Él es Ujú. el narrador a final de cuentas, entonces él está viendo, ¿no? Y ahí viene el juego también del cine dentro del cine, ¿no? Esa es otra posible interpretación, ¿no? Sí, es una belleza en ese sentido, por eso. Y ahorita que decías de las referencias también, vaya, al principio, pues Mulholland Drive es una calle muy famosa en Los Que Ángeles. va a, ¿no? Así es, así es. Entonces, desde ahí, desde que te pones el letrero, desde que va en esta limusina el personaje de Harring, ¿no? Y de repente pasa lo que pasa, y de repente también ahí viene otro homenaje, creo yo, al cine noir, ¿no? Porque además es de noche, es la Claro. ciudad, sale este detective, que no lo vuelves a ver tampoco, que es Robert Foster, ¿no? Y sale diciendo, sí, este misterio tiene que ser resuelto, ¿no? No, quién sabe qué pasó aquí. Y en realidad al final vale madre el misterio, nunca vas y ves a un detective investigando y todo, no, simplemente es una escena que detona algo que después va a detonar todavía más y más cosas. Pero sí, definitivamente es una obra muy ambiciosa en ese sentido, creo yo. Sí, y bueno, por último, sé que tenemos poco tiempo, porque si no, luego ¿no? Cosas, ¿no? Tenemos poco tiempo, pero sí, me gustaría tocar el tema de cómo es la figura femenina, las dos figuras femeninas vistas desde un lado, que es el Hollywood así rosa, ¿no? Donde son estas dos chavas, que es la inocente Betty, ¿no? Y la otra, pues, que es la que no tiene Sí, memoria y cómo se enamoran, o sea, cómo van construyendo esta amistad sin conocerse de nada y cuando una, que es como pues no sé si objeto del deseo de la otra,
pero es realmente su como, pues no sé, como que se enamora realmente muchísimo de ella. No sé si se enamora de ella a tal grado porque no recuerda su pasado, porque en la otra historia, que termina todo fatal, donde vemos una Naomi Watts destruida y devastada, pues la otra tiene mucho pasado, ¿no? Y ya no es este amor idílico que puede ser posible porque se apoyan y porque, sino la otra siempre está como rememorando que el director y además tiene por ahí otra novia, en fin, entonces yo no sé también si hay ahí una especie de crítica de cómo el amor se puede construir a partir de que nos dejemos un poco de nuestros recuerdos y de nuestra identidad de lado, como lo hace esta mujer Rita, ¿no? Que pierde la memoria por el accidente que tiene y entonces ella se reconstruye, pero del lado de la otra chava. No lo sé, Sí. cuéntame. Pues es complicado también, creo que ahí también da para mucho tema, inclusive. De entrada, creo que para 2001 el presentar una relación lésbica en la Uf, pantalla, no había en teoría tantas, bueno, tan frecuentes como ahora las vemos, ¿no? Creo que también habla un poco de la objetivización justamente que se da a la mujer en Hollywood sobre todo, ¿no? Eh, y lo vemos, ¿no? Porque también eso es cierto, algo que tocas es cierto, es a final de cuentas Mulholland Drive con todo y el suspenso y toda esta cosa de locos onírica que maneja Lynch, es una historia de amor. A o final de de cuentas es desamor. una historia de amor que se convierte en desamor, ajá. En O unas, al revés. una es de amor y una es de desamor. Sí, 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 Depende sí. como del lugar De donde cómo lo estés, veas, ¿no? claro. Y creo que también eso es muy, muy interesante, como bien dices, ¿no? Ahí ese juego, deja tú de lo de la memoria, creo que prácticamente te puede demostrar, eh, hablando de amor, el juego de máscaras que siempre es, ¿no? Lo bonito que es al inicio, cuando parece que se acaban de conocer y no conocen el pasado, y de repente cuando llega el pasado y cuando llegan las verdaderas caras y de repente te muestras como tal eres, pues ya no, ¿no? Ya no funciona y entonces ella resulta que es pues lo que es y la otra es lo que es y ya empiezan a chocar y los dos empiezan por caminos diferentes y todo este rollo. Creo que también es un juego de apariencias el que maneja ahí David Lynch, como lo hace en toda la película, ¿no? También no solo del pasado, sino que también es una como cachetada con guante blanco, además de sumarle esto que te digo que a mí me parece que también juega mucho con esta situación de la objetivización, lo mencionabas antes, ¿no? Cuando llega Naomi toda güera y bonita, dicen, esta tiene que ser, ¿no? Cosa que pasaba en el Hollywood también clásico y ha pasado durante mucho tiempo. Entonces, también eso juega mucho, ¿no? Y que al final resulta que la que tiene éxito no es tal cual la que es la belleza perfecta y adecuada, ¿no? Y que es al revés. Entonces, también eso es una crítica, ¿no? Y además de bueno, raíz latina, la actriz, ¿no? Pero, o Ujú. sea, es algo que no, que rara vez se veía. Entonces, sí creo que también estos juegos aunados al romance están muy interesantes y dan también esta otra línea donde también puedes pues averiguar, ¿no? Porque al final de cuentas es amor, desamor y hasta un poco venganza, Totalmente, la segunda parte es la venganza absoluta, ¿no? ¿sí? Y de ahí la llave, el significado de la llave en la segunda, ¿no? Claro. En la segunda historia. Y también, bueno, nada más rápido. Es que, mira, se me quedan a mí varias hojas por comentar, pero No, bueno, pues es que ya. podremos aventarnos 4 horas hablando de David Lynch, pero bueno. Pero sí me gustaría tocar, bueno, primero los elementos que tiene como, pues, como estas pistas, ¿no? Como que es muy críptica la película en muchos sentidos, y está el elemento de la llave que en una historia significa algo y en la otra significa otra cosa. En Sí, la otra tiene como componente pues, terrible, ¿no? De la venganza, pero en el primero tiene la llave como justo de algo onírico, ¿no? sí. ¿Qué otros elementos te llaman la atención así, pues que hayas visto como objetos o como cosas Atención. que... Ajá. Híjole. Eh, de hecho, también dato curioso, cuando salió el DVD, la primera vez la edición de Estados Unidos, Lynch sacó una lista en ese DVD con creo que eran 7 o 10 puntos donde te daba pistas, ¿no? Te daba la intención de decirte que te fijaras en ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, una de las pistas justamente es el cubo con la llave, ¿no? Otra de las pistas que él daba en esa lista, si mal no recuerdo, era que nos fijáramos por qué llegaba, cuál era el motivo por el que llegaba esta chica, que es el personaje de Naomi, que en realidad no lo sabemos, nada más llega, ahora sí que por arte de magia, y dice, voy llego y vivo aquí y vengo por el papel, ¿no? Pero en realidad
no sabes ni siquiera quiénes son esos viejitos tétricos que se aparecen con ella desde el principio. Todas estas situaciones, lo del cuarto y el teléfono, que ciertos elementos que hay por ahí, que también juegan un factor. Híjole, hay demasiadas cosas, creo yo. También, para mí una parte clave, o para mí una de las pistas más duras, y que creo que sería una pieza más que nada final, en lugar de verla como la vemos en la línea de tiempo que maneja Lynch, es justamente la escena que te digo del restaurantito, ¿no? Donde vemos a este personaje detrás de la pared, ¿no? Creo que también mencionaba en las pistas lo que pasa en el Club Silencio, también por ahí hay un rollo. Hay varias cosas, ¿no? Creo que quedarte con una sola pieza sería pecar de inocente. Y creo que, vaya, me remito otra vez a los misterios de David Lynch cuando es tan onírico, y me remito a Twin Peaks, a la fecha, y con todo y que ya sacaron una continuación, nadie sabe todavía quién carajos mató al personaje de la serie, ¿no? Entonces, creo que esa es la magia. O sea, te puede armar un rompecabezas donde tú crees que lo fundamental, o él mismo te puede dar una guía de cómo poder interpretarla, pero al final de cuentas, Hace lo que dentro de quiere esas contigo. interpretaciones también, claro, claro, es una ramificación interminable, ¿no? Entonces, creo que eso es lo maravilloso también. Hay un momento que a mí me gusta mucho, que es cuando gira la llave, pero la llave en la primera historia, que es una llave muy bonita, muy rara, ¿no? El color Sí, y la forma es súper bonito, y que sí, embona sí, con sí. la cajita, y la cajita lo que tiene es oscuridad. Y cuando se cae la cajita la alfombra, los personajes desaparecen, como efectivamente si se hubiera tratado de un sueño, Sí, pero sin embargo, pareciera como que la casa sí es real, porque la que pensábamos que era la tía de Betty, que después pues no es nada, sí vive ahí y sí escucha el golpe de la caja, pero va, se asoma y no ve nada. Y me pareció interesante porque es como si los sueños se materializaran y sonaran, pero que son así claro, etéreos y que claro. desaparecen, pero que pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Me pareció ese Sí, pedacito que es a lo mejor imperceptible, me pareció súper bonito, ¿no? Cómo un sueño puede sonar dentro de algo que sí es real, ¿no? De un espacio y con gente que sí son, digamos, reales, y que ahí en ese espacio puede suceder un sueño, ¿no? Uf, me pareció increíble, o sea, como claro. juntar la realidad con el sueño en un mismo lugar, espacio-tiempo, ¿no? Sí, y es algo que también no nos debería de extrañar mucho, ¿no? Insisto, creo que Lynch sabe muy bien ese tipo de juegos que hace en todos sus proyectos. Y cosa curiosa que lo menciones así, porque al final de cuentas también recordamos de nuevo, la película habla de alguien que quiere realizar un sueño, pero el sueño cuesta dentro de la realidad. Y esta parte que lo acabas de describir, ¿no? Es un sueño dentro de la realidad. Cumplido, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero lo es, ¿no? Y la percepción de fuera es a lo mejor diferente a la percepción de quien lo está viviendo. Entonces, esa situación es de verdad algo brillante, creo yo. Y fíjate que una de las claves también me parece, no sé si viene en este listado, pero es cuando justo llega Betty del aeropuerto Ajá. con la compañía de estos dos hombres mayores, bueno, una mujer y un hombre mayores, y Sí. que ella dice, estoy en el lugar de donde los sueños se hacen realidad, Es en realidad, ¿no? sí. Pues, ¿cuál, no? Los sueños, pues ahora sí que sueños son, y vamos a ver por eso como dos matices digamos, como de dos historias distintas, ¿no? De lo que puede Claro. ser esta idea del sueño de Hollywood, que no, pues no es tan Sí. fácil, ¿no? No, y que a final de cuentas es un sueño que, seamos honestos, ya no es el mismo sueño que era antes, ¿no? Cada vez está más un tanto corrompido, cambiante, no sé, ¿no? Y curiosamente es algo que hemos visto 20 años después, los resultados de ese sueño corrompido, ¿no? Porque cuántas Bettys no han de haber llegado a Hollywood que se encontraron con un monstruo como el señor Harvey Weinstein, ¿no? Exacto. No, y hay varios documentales así como de asesinos seriales y cosas así, de chavas así que era la típica rubia, ¿no? Que llegaba de algún Claro, estado de Estados Unidos, en alguno de los estados o condados o no sí, sé, pues a hay perseguir montones. este sueño, ¿no? De ser actriz y tal, y pues su final era pues eso, ¿no? La muerte. Entonces, pues sí juega mucho también con este estereotipo de la chica que es inocente, que llega pues a esta vorágine que va a ser
Hollywood, pero pues ella llega como con toda la inocencia y sobre todo con toda la esperanza. Por eso cuando estos señores mayores se suben a su camioneta y van atrás del coche donde ella se sube, se van riendo y hasta se toca, la señora le toca la rodilla así como diciendo, ay, está qué ingenua, ¿no? Porque sí, pues incluso es esta típica rubia. Ahorita no, ahorita ya como hay una idea de inclusión, pues a lo mejor ya ese estereotipo de la rubia pues ya no es el mismo, pero yo creo que siguen surgiendo Sí, también muchos grupos de mujeres, de hombres, con esta idea de irse de su país para buscar este sueño de ser actriz, de ser actor en Hollywood. claro, y que se liga con el sueño americano también directamente, ¿no? Y lo que dices es curioso, pero también ha habido obras más recientes que creo que también beben un poco, no solo de Lynch, sino de atrás, ¿no? A mí también vino a la mente con eso que dijiste, lo de Nicholas Winding Refn en El Demonio Neón, ¿no? De nuevo, ahí también juega con este estereotipo de la rubia, de que tiene que llegar a ser estrella, ¿no? Y se encuentra con un casero que es un hijo de la chingada, se encuentra con las propias compañeras, ¿no? Que resulta que literalmente la canibalizan, entonces vaya, ¿no? Eso, sí, creo que también ahí Lynch hace esto, ¿no? Juega y critica también esta situación de que el sueño americano y el sueño de ser actriz, de ser una estrella, tampoco es tan glamuroso como tú crees, ¿eh? Entonces, vaya, ¿no? Vamos a empezar a quitarnos estas grandes ilusiones, no que no lo puedas lograr, pero el camino está más jodido de lo que tú crees. Y no tampoco necesariamente son las rubias, ¿no? Por ejemplo, ya Claro, vimos cómo Yalitza tuvo pues, una gran presencia en los premios de Hollywood, no ganó nada, pero bueno, pues fue así como, oh, ¿no? Pues una novedad. Entonces, bueno, cambian los estereotipos, ya no es la típica rubia la que va a conquistar Hollywood, pero insisto, son lugares distintos, son personas distintas de rasgos distintos, porque ahora pues ya se apela más como por la diversidad étnica, ¿no? Oye, claro. ¿algo más que quieras compartirnos sobre el gran David Lynch? ¿Te gustó el corto del changuito? Sí, What Did Jack Do me parece hilarante. A mí me encanta ese corto. Tengo datos curiosos acerca de Lynch. A mí me encanta, es uno de mis directores favoritos, honestamente. Soy muy fan de su trabajo por esta cuestión que te digo. Y aunque se mantenga en sus argumentos lineales como el Straight Story, siempre llega a serme, siempre me mueve algo, vaya, siempre me cautiva en algo. Pero he de confesar que, por ejemplo, en el caso de Mulholland Drive, algo que no dije hace rato, que yo le puse esa película a mis amigos y unos cuantos se traumaron con la parte del restaurante, cuando sale esta personificación de la nada y sale todo como sale, no les voy a decir cómo, porque pues también quiero que se espanten ustedes, pero esa personificación les causó cierto impacto así de uff, ¿no? Y a la fecha me siguen diciendo, tú estás loco, cabrón, que tú me traumaste con esa escena. Y con Lost Highway también me traumaste. Le dije, pues perdón, ¿no? Y de What Did Jack Do, que a mí me parece un corto muy a lo Lynch, eh, también se lo presenté a una compañera y me odió por eso. Odia a Lynch y y odia el corto porque dice, me dijo, literalmente me dijo, ¿por qué me hiciste ver esto? Yo no quería ver esto. ¿Qué demonios vi, no? Pero vaya, creo que para los que, lo que decías hace rato más bien, ¿no? Este aire que tiene Lynch de provocar emociones y sensaciones, creo que lo logra siempre, siempre. No, no importa que sea Dunas, no importa que sea El Hombre Elefante, no importa que sea Lost Highway, no importa que sea Blue Velvet, siempre, siempre David Lynch te va a generar algo. Y creo que eso ya es una gran virtud dentro de un genio creativo. Independientemente de que sea algo que digas rechazo, de que digas está loco, de que digas me da miedo, de que digas me encanta, pero creo que eso refleja de verdad algo que complementa o que pone en escena el gran artista que de alguna forma es. Oye, nada más por pura curiosidad, ¿cuáles son tus películas favoritas de David Lynch? Oh, pues sí, Mulholland es una de mis favoritas. A mí me gusta mucho, mucho Blue Velvet, porque también la manera en cómo la descubrí, que fue una función de medianoche en el otrora Canal 11, que ahorita ya no te pasa esas ni de chiste, pero así la descubrí creo que fue viernes a la medianoche, y de repente empecé a ver esta escena toda alegre, toda de suburbio bonito y con colores, y de repente veo una oreja y dije, ah, cabrón. Y a partir de ahí me agarró, no la pude soltar, ¿no? Me quedé ahí hasta las 2:30, 3 de la mañana viéndolo y no me importó. Y me pareció una obra maestra, literalmente, ¿no? Y si eso, que es tal vez una de las películas más
a lo Hollywood que ha hecho. Y lo pongo entre comillas porque no lo creo así del todo, pero por lo menos en cuanto a su estilo, sí, me gusta mucho esa. También me gusta, por razones personales, también me gusta mucho Lost Highway. El soundtrack de Lost Highway es una joya que a mí como fan del rock and roll de ese entonces, el escuchar el soundtrack con Bowie, con Rammstein, con Manson, y luego le sumas el elemento de la música de la partitura de Badalamenti, me cautivó. Y ya no digamos la misma película que fue con la que lo conocí y me voló la cabeza. Creo que un complemento muy bueno de Mulholland Drive es la que iba a ser después, que hasta el momento es su último largometraje, que es Inland Empire, ¿no? O El Imperio, que donde recupera a una de sus actrices fetiche de toda la vida en los 80, que es Laura Dern, ¿no? Y sí, básicamente esas. Me gusta mucho El Hombre Elefante, pero sí creo que también es otro tipo de situación. Y es Y otro también, tipo de cine, ¿no? O sí, sea, es otro. ahí sí se le nota como más de encargo, ¿no? Claro, claro. Y aún así creo que lo hace muy bien y da su Sí, sello, ¿no? sí, sí. Y otra de las tal vez locas o que son muy, muy poco estimadas y muy poco mencionadas, creo yo, de él, que a mí en particular me gusta y donde puedes ver a un Nicolas Cage en modo loco sin llegar al nivel Mandy, es Salvaje de Corazón, ¿no? Y donde también, esa película que también es un romance, pero es un romance que siento yo alimentó mucho a lo mejor un poco a Tarantino y a Oliver Stone para después tal vez un poco de Asesinos por Naturaleza, pero eso es una especulación mía. Pero sí, creo que Wild at Heart también es una película muy destacada. Oye, pues bien interesante toda la sesión. Gracias por compartirnos como estos puntos que son muy interesantes, sobre todo porque, pues, como decía yo al principio, pues todo mundo le interpreta como puede, como quiere, pero bueno, pues también hay cosas que sí él ha comentado, ¿no? En este caso que decías tú de la lista de elementos que él da para, pues como para las pistas, ¿no? Que hay que ir siguiendo, etcétera. Pues eso también está padre, pues saberlo y compartirlo. Y bueno, pues nada más, para cerrar, sí me gustaría saber también eh, qué, qué elementos crees que distinguen a el trabajo de David Lynch, como un poco para quienes no lo tienen todavía muy visto, puedan saber qué tipo de director es y qué tipo de películas pueden esperar, porque no es fácil entrarle a David Lynch. O sea, sí, a veces como que te truena la cabeza y dices, no, pero bueno, es esa base de conocer como un poco más su obra y de encontrar el valor en lo raro que es, ¿no? Cuando ya le empiezas a agarrar el gusto, porque hay gente que odia a David Lynch, o sea, o lo amas o lo odias, ¿no? Yo sí ya estoy en el lado de que lo amo, pero sí, como te decías tú hace rato, sí hay personas que no le entran tan fácilmente. ¿Cuáles serían como digamos, las características que el público que no conoce su obra, pues tendría que saber para entrarle? Pues creo que siempre y cuando no sea una obra que le hayan dejado, que tenga otro guión, que él la escribe y todo, siempre puedes esperar lo inesperado con David Lynch. Creo que también visualmente vas a encontrar allí a un artista que tiene una idea en cuanto a lo audiovisual brutal. Creo que también es algo que en ninguna de sus películas va a fallar un buen diseño de producción, ni la fotografía va a ser muy importante, toda esta situación. Pero sí creo que el gran sello de sus más grandes obras es mezclar este factor onírico con la realidad, ¿no? No me atrevo a decir que es un realismo mágico porque creo que no es así, simplemente es onírico. Y creo que mi consejo para alguien que se acercara a David Lynch, sobre todo con sus obras más de autor, más de él, es pues tómalas como lo que son, tómalas como un sueño, no quieras interpretar, no quiero decir que te pongas en neutral, pero sí déjate llevar por las sensaciones y ya después, cuando termine la película, suelta todas las benditas preguntas que te pudiste aguantar en la película cuando la viste y vas a ver que eso es lo bonito de ver a David Lynch, que vas a encontrar una y otra y otra y otra y otra y otra cuestión que de repente vas a decir, wow, o sea, esto es la belleza del cine mismo, el encontrar estos simbolismos, el ver cómo lo interpreto yo, qué significó para mí. Es un cine de emociones, creo que es onírico y de emociones. No busquen grandes respuestas de la vida ni existencialismos, no van a ver a Terrence Malick, no van a ver a... No. Aquí creo que el sello de Lynch es simplemente lo onírico, déjense llevar por un sueño que a lo mejor para algunos va a ser un mal viaje, pero otros va a ser un buen viaje, y creo que esa es la experiencia que van a tener con él, y a partir de ahí o lo amas o lo odias, eso también es cierto,
pero no se van a arrepentir. Y algo parecido a lo que hace, ya nada más así, últimas recomendaciones. Según no teníamos tiempo, pero no se ha cortado la sesión, entonces síguele. Tú síguele. Recomendaciones, bueno, de él directamente. No, yo creo Creo que del que, estilo de, bueno, las dos, sí, dime de él. bueno, ¿Con de él, qué le entrarían? yo creo que una de las pruebas de fuego, y no diría Eraserhead, porque Eraserhead es de las más complicadas para mí, y eso que es ópera prima. Pero, De los oye, esa yo sí la vi como a los 18 años y sí me voló mi cabeza así mala Claro, onda. Entonces, yo creo que justo lo que a mí me abrió la puerta es que me dejó como muy descolocada después de eso y por eso busqué otras cosas, ¿no? No la entendía yo, bien, pero yo decía que hay algo que vale mucho yo, la yo, pena. yo me iría un poco más por esta mezcla, porque creo que Twin Peaks sí es el ejemplo claro también, en el sentido de que te juega muy bien con los, digamos, arquetipos que una serie y todo lo que pues la industria maneja normalmente, pero ahí dentro de esta línea te empieza a meter todo este tipo de situaciones, y además es una serie que van a disfrutar siempre, y van a estar preguntándose qué carajos está pasando a todo rato. También, sí, si quieren ser más valientes, yo digo que Eraserhead es una buena entrada, pero sí es como de, tienes que entrar casi como vaquero entrando al Al bar, ruedo. ¿no? ¡Pum! A Ah, romper puertas y órale, si se animan a ver Eraserhead, pues sí, obviamente desde ahí, porque es desde ahí que marca esta, yo creo, tendencia, pero sí, efectivamente, creo que viendo Eraserhead sin nada que saber de él antes, ahí sí va a ser un parámetro alto en el que puede generarles o un repudio u odio o algo que digas, esto me parece interesante, ¿no? Y de lo onírico, es complicado. Creo que tal vez algo que he visto medio onírico también de repente y me gusta cómo lo hace es el cine de Michel Gondry. Me gusta mucho este Amor Índigo, me gusta mucho La misma ciencia del sueño, ¿no? A pesar de que sale Gael García, pero omitamos ese detalle. Eh, creo que Gondry tiene por ahí un rollo muy interesante. También me gusta mucho, aunque es más existencialista, pero también un tanto de este rollo de jugar con las percepciones. Me gusta mucho lo que hace Charlie Kaufman, ¿no? Que como guionista lo hizo al lado de Spike Jonze en Being John Malkovich o en Adaptation, ¿no? Pero creo que él también ya con sus obras como Synecdoche en Nueva York o Anomalisa, ya también agarra una onda muy más experimental, donde la psique tiene algo que ver, mucho que ver, ¿no? Dentro de sus películas y sus narrativas. Por ejemplo, esas son dos a lo mejor de los directores, y que además que pueden ser un tanto más pues, ligeros conforme a lo que Lynch es, ¿no? Hay una película que me gusta mucho que es también un poco homenaje a Hollywood y también es así, pues que sucede como en esto que yo llamo que no es un no lugar, no tiempo, que tiene sus propios códigos y que sucede dentro de la pantalla. Es la película Silver Lake, de este Ah, director que claro. hizo It Follows, ¿no? Sí, sí, sí. David David Robert Robert Mitchell. Mitchell. Sí, Me parece también muy interesante también como la serie de homenajes que hace al claro. Hollywood, a la música, etcétera, como que yo creo que Y retoma muchos de los elementos de esta película que de hecho, acabamos sí, de totalmente comentar. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que lo de Mitchell, Mitchell es un director interesante también, y no solamente, bueno, ahorita porque estamos hablando de Mulholland, y parece que Under the Silver Lake podría ser como la Mulholland Drive, ya sabes cómo las venden de ahora, ¿no? Pero creo que sí, por lo menos bebe de muchas cosas de lo que también hacía alusión a Lynch, inclusive en el estilo medio onírico y en como estilo de suspenso, pero que aquí sí se da un seguimiento un poco más hacia ese suspenso, hacia ese caso. Pero también Mitchell o sea, es un estudioso del cine en el caso de que pues, si no les gusta este rollo tan experimental, digámoslo así, pueden checar justamente It Follows, que es un bello homenaje Cine de al terror. slasher ochentero, ¿sí? El cine de terror, ¿no? Entonces, también, sí, cómo no. Creo que hay, bueno, pues también si queremos vernos completos, pues también podemos, quieren de verdad experimentar y quieren que les vuele la cabeza en cuanto a cinematográficamente hablando y el lenguaje se refiere, pues vean las últimas películas de Godard, también, sin problemas, ¿eh? Bueno, pero ya Godard va por otro lado también, ¿no? O sea, sí, Godard es más como, pues, no sé, la reflexión filosófica, creo yo, ¿no? Sí, Del ya se ha ser y inclinado un poco más para allá. pero más bien sobre lo onírico, que es como la línea que más distingue a David Lynch, pues sí hay grandes cosas que yo creo que se han inspirado, como yo decía en esta película, de el mismo Lynch, ¿no? Ah, sí, claro, Y eso es definitivamente. bastante interesante. Sí, Bueno, de pues hecho.
por eso creo yo que es uno de los directores más interesantes. No quiero decir contemporáneo, porque viene dirigiendo desde 1970 y tantos, entonces no, pero creo que ya en este momento sí ha adquirido un estatus de culto, de unos de estas figuras que en cuanto llegue a faltar, sabes que vas a recurrir a su cinematografía por una u otra razón, y que ha dejado huella por eso. Y es un genio, véanlo, ¿no? Y bueno, pues nada, te quiero agradecer que otra vez nos hayas acompañado a comentar una película, pues la invitación sigue abierta para que nos acompañes una vez más y así todas las veces te seguiré invitando hasta a ver cuándo. Gracias Hasta por que te caiga aceptar. mal. No, más bien hasta que ya no quieras y digas, no, ya. No, 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 al contrario. Para mí es un gustazo. Muy bien. Pues bueno, esto ha sido todo. Los esperamos en otro programa más, ¿no? De Cine Nostalgia para Review México. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Ahí.